Morning, everyone. My name is Marina Privitelli. It's a pleasure for me to kick off the session of finite fields and applications of the MCA. On behalf of organization and in particular of Maria Chara, Heriberto Borges Filho, and myself, I welcome you for the first day of talks. I would like to thank the speaker for participation and the all attendants for your time, for your interest. So we will today to 11 to 4 and tomorrow at the same time, and next week on Tuesday from 4 p.m. to 8 p.m. So the first speaker is Horacio. Horacio, ¿estás listo? Sí, por supuesto. Perfecto. Okay. Our first speaker is Horacio Tapia Resillas. He's from the Departamento de Matemática de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, and he's going to talk about LC codes arising from wavelets. Thank you. Okay. Cuando quieras. Thank you. And I would like to thank the organizer of this session for the invitation to participate. And as I mentioned before, my slides are in English, but I'm going to speak in Spanish. Okay. Este trabajo es en trabajo conjunto con los colegas de Brasil, Fernanda Diniz de Melo y César Hernández. Uy, ¿qué pasó? Bueno, las transformadas wavelet son muy interesantes porque tienen muchas aplicaciones en diversas partes de ingeniería y de ciencias en general, las cuales incluyen, por ejemplo, eliminar ruido de audio, compresión de señales y de huellas, el reconocimiento de imágenes y muchas más. Uno puede ver en la literatura la cantidad de aplicaciones que tienen esto. Y bueno, esto me parece, la primera vez que vi esto me pareció muy interesante, cómo el álgebra lineal se aplica a problemas muy cotidianos como son esos que menciono, entre otros. Bueno, los códigos que se conocen como LCD, Linearly Complementary Dual, han llamado la atención de varios grupos en la comunidad de códigos y, entre otras cosas, tienen aplicación en seguridad informática. Bueno, en esta plática lo que vamos a hacer nosotros es presentar estas transformadas wavelet sobre campos finitos de la forma ZP para ciertos valores de P. Y estas transformadas definidas sobre estos campos nos van a determinar o nos van a producir códigos LCD. Bueno, el contenido de la charla es recordar primero la definición de un código LCD, recordar la definición clásica de la transformada de Haar. Esto quiere decir sobre los números reales. Después definir la transformada de Haar en el anillo, en el campo finito ZP, y finalmente ver cómo se obtienen los códigos LCD sobre los campos ZP. Bueno, una de las primeras definiciones que se tienen de los códigos LCD es debida a Massey, y es la siguiente. Si tenemos un código lineal generado por una matriz G,
y con matriz de chequeo de paridad H. Este código C es un LCD si satisface alguna de las siguientes condiciones equivalentes. La matriz G multiplicada por su transpuesta es invertible, o bien la matriz H multiplicada por su transpuesta también es invertible. Esta definición es equivalente a decir que C, el código C más suma directa de su dual me determina todo el espacio. Hay otras definiciones equivalentes a esta, pero para los propósitos de esta charla, esto es más que suficiente. Bueno, vamos a recordar la definición clásica de la transformada de Haar. Tomemos un entero n, que es un número par, y consideremos el espacio cartesiano Rn con su producto interno usual, producto punto. Bueno, la transformada de Haar se define de la siguiente manera. Es una transformada lineal que va de Rn en R sobre 2, cruz Rn sobre 2. Y a un elemento, un vector f, lo transforma en tf, f de f, donde t y f los vamos a definir a continuación, que se llaman la función trend y la función fluctuation. Bueno, entonces la función trend está definida de la siguiente manera. Es muy sencillo cómo se define. Tomamos un vector f en R a la n y le asociamos t de f, este vector, a1, a2, a n sobre 2, donde cada una de esas coordenadas es f2i menos 1 más f2i, es decir, la suma de dos coordenadas seguidas, inmediatas, del vector f. Como ven, la definición no es muy sencilla, muy intuitiva, muy fácil de concebir. Bueno, esta transformada tiene varias propiedades y voy a mencionar algunas. Obviamente es lineal, es suprayectiva y tiene su kernel está dado de esa manera. Tomo el vector u, donde el vector u es un medio, coma, menos un medio, coma, 0, bla, bla, bla. Todas las coordenadas después de menos un medio son iguales a 0. Entonces tomo el vector u y luego le aplico dos veces el corrimiento cíclico usual. El corrimiento cíclico usual es correr una coordenada, pero aquí le aplicamos dos coordenadas. Entonces, este núcleo está generado por esos vectores sobre R. Se hace un subespacio lineal de R a la n y tiene dimensión n sobre 2. Bueno, una matriz que me determina básicamente este espacio es aquella generada por estos vectores. Por la matriz circulante, es decir, tomo el primer renglón de esa matriz y lo corro y me da el segundo renglón, y lo vuelvo a correr, me da el tercer renglón y así sucesivamente. Y esto es una matriz circulante. Bueno, entonces esa es la función train. La función fluctuation está definida en una forma más o menos similar y es una transformada que va de R a la n en n sobre 2 al vector f de coordenadas f1, f2, fn, lo transforma en un vector con entradas de 1, de 2, de n sobre 2. Y cada DI está dado de esa manera. Si la diferencia entre dos coordenadas consecutivas del vector f. Bueno, también es fácil ver que esta
transformación es obviamente lineal y su proyectiva. Si consideramos este vector, un medio, coma, un medio y los demás cero, y nuevamente el núcleo de esta transformación fluctuation es un subespacio generado por estos vectores. Y también se puede dar fácilmente se puede ver fácilmente que la matriz generadora es una matriz circulante dada por este vector como primer renglón de la matriz y se va corriendo 2 veces. Si aplicar el vector, la permutación sigma, 2 veces al vector W, 4 veces, etc. Bueno, entonces esto son las transformaciones trend y la fluctuation que me determinan la transformada de Haar. Bueno, algunas de esas propiedades que tienen estos vectores, estos subespacios, es la siguiente. Su intersección es solamente el cero y por lo tanto el espacio Rn se puede descomponer como la suma del subespacio B y el subespacio W. En particular, cualquier elemento allí, cualquier F, se puede escribir como suma de un elemento en B y un elemento en W. De hecho, esta es una de las propiedades más interesantes que aplican las personas que usan esto para pues, aplicar a ingeniería, porque después usan la misma idea, pero aplicado a uno de los subespacios B o bien W, y el vector F se descompone en otros subespacios más, bueno, en elementos que están en subespacios más pequeños. Bien. Otra propiedad que tenemos es que el espacio Rn tiene una base determinada por la base de los subespacios U y W debido a esta relación que es la suma directa. Y bueno, esa base es la unión de las bases correspondientes a U y a W. Se puede ver también que esas bases son ortogonales. En la definición se puede ver fácilmente esto. Y como tenemos un producto interno usual, podemos hablar del vector o del subespacio ortogonal. Y es la forma usual, todos los elementos en Rn, todos los vectores que son ortogonales, o sea, su producto es igual a 0 para todo elemento en U. También se puede ver que aplicarle la sigma, la permutación sigma a ese vector B, sigue estando en U, ortogonal, y por lo tanto se tiene también esta descomposición, que Rn es la suma directa de B más B ortogonal, o bien se puede hacer lo mismo para el subespacio W, por lo tanto Rn es la suma de W con su ortogonal. De hecho, esa es la parte medular para lo que nosotros queremos, como van a ver, veremos a continuación. Bueno, esta observación es interesante para el caso que nos interesa, es decir, sobre campos finitos. Pero desde el punto de vista de las aplicaciones, las personas, los colegas que usan estos en aplicaciones concretas, siempre les es útil ver que las matrices son ortonormales, es decir, que los vectores que los generan tienen norma 1. En la forma en que definimos nosotros, los vectores no tienen norma 1. Pero si se multiplica estos vectores por este escalar, entonces tenemos estos vectores y las bases de hecho siguen siendo las mismas, básicamente los mismos elementos y básicamente las mismas bases. De hecho, en los trabajos, en la literatura, donde estudian los wavelets, una de las definiciones, o de las primeras definiciones, es que la transformada trend y fluctuation introducen esta notación. Y de hecho uno realmente no sabe bien por qué la introducen, ¿no? Pero
útil, dado que ya en ese caso los vectores son de magnitud 1. Y bueno, por lo tanto, tenemos que, si las matrices eran ortogonales, ahora son ortonormales. Bueno, entonces esta propiedad también la vamos a usar en un momento. Y vamos a ver ahora el caso finito. En una forma muy ingenua, que si quisiéramos nosotros definir la función, la transformada de Haar, en términos de la transformada trend y de la transformada fluctuation, bueno, se puede hacer, nadie me lo impide. Entonces tomamos un campo finito con Q elementos, y al vector F le asociamos este otro con n sobre 2 coordenadas, y nuevamente la definición es la misma. Pero aquí ya observamos algo. En el caso real, esto tiene mucho sentido, el dividir por 2, pero en el caso de campos finitos ya no tiene mucho sentido, sino es que el inverso del 2 sea un elemento del campo. Ahora, no en todos los campos finitos podemos decir que existe el inverso del 2. En particular, necesitamos que la característica del campo FP, el campo finito, sea distinta de 2. Entonces, en ese caso ya podemos hablar del inverso del 2. Bueno, con esta definición también se puede ver fácilmente que esta función es lineal y suprayectiva, y su núcleo tiene dimensión n sobre 2. Bueno, aquí me permito dar un ejemplo. Tomemos el campo con 7 elementos, 0, 1, 2, 6. Tomemos n igual a 8. Entonces, en este caso, el inverso del 2 es el 4. Tomamos el núcleo de la transformación tren, y tenemos el vector 1 dado por 1, menos 1 y los demás ceros, y tomamos los distintos corrimientos de ese vector. Perdón, aquí en lugar de E debería ser U. Bueno, en este caso este núcleo, ese subespacio tiene dimensión 4 y su imagen también tiene dimensión 4. Si tomamos la base canónica del espacio FQ a la N, esta es la matriz que me determina la transformación T. Como aquí podemos ver el 1/2, ahora lo reemplazamos por el 4, que es el inverso del 2. Bueno, la función, la transformada fluctuation, se define en forma análoga y siguiendo la línea de la transformada clásica. Esta sería la definición, y nuevamente aquí aparece el 1/2. Y si ya pensamos que estamos en un campo finito donde de característica distinta de 2, entonces el 2 a la 1/2 ya tiene sentido. Siguiendo con el mismo ejemplo, tenemos aquí el núcleo de la transformada F, donde W1 es este vector ahora, ¿verdad? Y aquí tenemos todos los corrimientos. Y la matriz que me determina esta transformación, está dada aquí. Aquí el 1/2 lo reemplazamos por el 4, y el menos 1/2, o sea, el menos 4, pues es obviamente 3. Bueno, entonces con la transformada trend y fluctuation podemos definir la transformada de Haar de manera análoga. Esa transformada tiene cosas interesantes que ligan algo de geometría algebraica, pero bueno, no es el tema ahora para meterse en esos detalles, pero es muy interesante. Muy bien. Bueno, una de las observaciones que hicimos es que las matrices T y F, los renglones de estas matrices deben tener longitud 1. Bueno,
si vemos en el ejemplo que mencionamos, estas matrices no tienen longitud 1. Pero en el caso clásico, en el caso de los números reales, tuvimos que multiplicar por una constante, que es raíz de 2. Bueno, raíz de 2 no está en todos los campos finitos. Entonces necesitamos que raíz de 2 sea un elemento de campo finito que estamos trabajando. Decir que raíz de 2 pertenece a este campo, es un elemento del campo finito, equivale a decir que esa relación x cuadrada igual a 2 tenga solución. Obviamente, esto me dice que el 2 es un residuo cuadrático y no todos los campos tienen residuos cuadráticos. En el 2 es residuo cuadrático. Bueno, si consideramos solamente los campos de la forma ZP, un ZP tiene un ZP en el cual el 2 es residuo cuadrático es tal que P es congruente con más menos 1 módulo 8. Entonces, en el ejemplo anterior, el P es igual a 7, es igual al congruente con menos 1 módulo 8, y por lo tanto las matrices T y F se pueden normalizar, se pueden, cada vector tiene longitud 1. Bueno, andamos en tiempo. Reuniendo toda esta información, nosotros tenemos el siguiente resultado. Sea P un número primo congruente con más menos 1 módulo 8 y n un entero positivo. Con las definiciones anteriores de la función tren y la función fluctuation, definimos los subespacios B, que es el núcleo de la transformación T, W, el núcleo de la transformación F, y tenemos lo siguiente. B y W son espacios lineales, códigos lineales sobre FP. De hecho, se puede ver de las matrices correspondientes que son cuasicíclicos. Dos cuasicíclicos, de hecho. Se puede determinar bases ortonormales para cada uno de estos subespacios. Y como en el caso real, también se puede ver en el caso finito que el B y el W guardan esa relación. Que el ortogonal de B es W y el ortogonal de W es B. Y además, el espacio total es la suma directa de B y W, o bien, perdón, de B y B ortogonal, o bien W y B y W ortogonal. Esto, de acuerdo a la definición que dimos inicialmente de códigos LCD, me dice que B o bien W es un código LCD. Perdón, Horacio, te quedan 2 minutos. Muchas gracias porque ya terminé. Este es un número muy pequeño de referencias por si alguien está interesado. Este libro de Walker es interesante si alguien quiere rascarle por ahí. Este es interesante, pero requiere ya algún conocimiento un poquito con cierta profundidad de los wavelets. En este primer referencia, ven cómo los wavelets se pueden, o los LCD más bien, tienen conexión con seguridad informática. Y bueno, en cualquier libro de teoría de números se ve sobre los residuos cuadráticos. Muy bien. Pues gracias, les agradezco mucho a los organizadores la invitación y ojalá puedan estar por Monte Albán. Muchas gracias, Horacio. Are there any questions? Melina, una pregunta. Sí, Daniel, por supuesto. Horacio, I don't know, in Spanish or English? In Spanish está bien. Spanish. Para otras transformadas que se usan en ingeniería, como la transformada Halley, la transformada seno, coseno, trigonométricas, etc. Para esas transformadas, en general tenés el mismo problema de una división por 2, porque tenés que hacer un ángulo, coseno, te va a definir con un θ elevado a x, θ elevado a menos x, que es dividido por 2. Entonces tenés el mismo problema. Y
entonces la definís para características PO, ¿no? Pero se ha contornado para alguna de esas, yo me acuerdo que existen papers, habría que buscarlos, donde encuentran la forma de definir de una manera diferente, hacen un cambio de manera diferente, la expresión que te da el mismo tipo de expresión, pero no tenés problema de división por dos. No sé si has visto algo de eso para el caso tuyo de la transformada de Haar. No. No recuerdo haber encontrado algo de eso, pero suena interesante tu pregunta. Mm. Y sería, voy a checar ya que la comentaste. Sí, busca por transformada Halley o si querés después mandame un mail y yo veo si encuentro algo te mando. ¿Ok? Muy bien, gracias. Gracias. Are there any other question? Ok, muchas gracias, Horacio, nuevamente. Gracias por la invitación, a la orden.